Soy Juanzo de Resistencia Chaco, Argentina, y todos somos Hunter. Hola Hunters, buenos días. Hoy los traje a visitar el Tianguis de Portales. Creo que llegamos un poquito tempranín, pero vale la pena porque así vamos a aprovechar al 100. Este lugar se pone desde hace muchísimos años, creo que hasta más de 40, y todos los días de la semana está puesto. El domingo dicen que es el mejor día, así que vamos a ver si esto es cierto. Vamos a aprovechar que hay pocos puestos para ir viendo todo lo que podamos encontrar el día de hoy. Así que la chachareada comienza en el Tianguis de Portales. Están viendo Mad Hunter Channel. Buenos días. ¿En cuánto tienes tu muñequito? 30. Vean, aquí tenemos uno de los ositos cariñositos. Normalmente salen los ositos, pero el señor, no me acuerdo su nombre, pero no es tan común. 30 pesillos. Se me hace que vamos a comenzar bien el día. Esta es la persinada para nosotros. El reloj Westlock de parchís. Esto, hecho en México. Como saben, es lo que me vuelve loco de estos tianguis, que nunca sabes lo que te vas a encontrar. El madrugar aquí es emocionante, ya que me despierto pensando a ver qué va a salir el día de hoy. Yo comienzo muy bien, mantengan los ojos abiertos por si ven algo, no dejen que se me escape nada. Es muy común en las antigüedades toparte con muchos souvenirs, porque la gente, bueno, desde hace muchos años que viaja, se trae estos pequeños artículos como recuerdo. No son muy coleccionables, pero hay algunos que llaman bastante la atención. Al decir que no son tan coleccionables, me refiero a que el precio de los souvenirs como coleccionable no es alto. La gente se los trae más como para colección personal, pero no que se coticen entre coleccionistas. ¿Qué, mi hermano? ¿Cuánto sería de estos dos? 80 dólares. ¿Un 80? Va. Ahora sí me dice tan buen precio que no puedo ni regatear, ¿eh? Siempre la primera venta para los comerciantes es muy importante. Le llaman la persignada y de eso depende que el día se inicie con buenas ventas. Y bueno, espero que esa persignada que le dimos nos ayude también a comenzar excelente. Vean este promocional de México 83. Esa técnica de flickers bien vintage y hasta la fecha se sigue utilizando. ¿Cuánto tienen los muñequitos estos de plástico? 21, le dejo 6 en 100. Oye, ¿y estas plaquitas de acá? 40 cada uno. Siempre sale un buen sombrero, ¿no? Para la chachareada. ¿Este cuánto vale? 70. ¿Y los tazos? A 3 pesos. Hay muchos coleccionistas de tazos o pucks, como se llaman en Estados Unidos. Yo la verdad no le sé mucho, no le entro fuerte a esto, pero ando en búsqueda de los caballeros del Zodiaco. Aquí unos portavasos con dichos típicos mexicanos. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. De limpios y de dragones están llenos los panteones. A mí me gustan panzones, esos que son barricones. A cada capillita le llega su fiestecita. Son muy de época, hay algunos que ya ni siquiera se dicen, ¿no? Cualquiera toca el cilindro, pero no todos lo cargan. Para salir echando tiros de aquí. ¿Cuánto tienen las pistolillas estas? 500 pesillos.
Pues bueno, ya va algo de la cacería, esto apenas inicia. Les quería nada más explicar rápido, este tianguis se abastece más que nada de los carritos rojos que toda la semana andan rondando las colonias gritando. Se compra colchones, tambores. La gran mayoría de las cosas usadas de antigüedades que salen ahí las traen para acá. Nos recomendaron una barbacoa, vamos a ver qué tal está, se llama la del Charro. Los invito a desayunar. Para mi gente. Pues ya estamos aquí en el Charro, vamos a desayunar un consomecito de barbacoa y unos takeshis. A ver si es cierto, vean, aquí tenemos ya un cliente satisfecho que dice que lleva casi más de 20 años aquí. Sí, con esto sí es desde que lo conozco. Aquí venimos, nosotros no cambiamos muy pocas veces. Cuando no alcanzamos, sí le buscamos. A ver, pruebe la panza, ¿ves? Ah, muchas gracias, miren la pancita, creo que es el primer taquito que sale, ¿no? Qué bárbaro. Vean nada más los de costillita, ¿qué tal? No, ahora sí, servidos con la cuchara grande. Su salsita borracha, papas. Están listos para la explosión de sabor. Para quien no conozca lo que es la barbacoa, bueno, es toda la preparación del borrego. Lo meten en un hoyo por horas con piedras arriba y pencas de maguey. Y entonces sale el consomecito y luego ya traen todo el animal así casi completo y lo van porcionando aquí en tacos o por kilo. Elvis, 20 pesos. ¿La gran mayoría de acá o qué? Da 20 poco parejo. Da 20 parejo, bien. Como les he dicho, en los discos hay que checar que no estén muy rayados para que pasen. Hay ciertos rayoncitos que a pesar de que estén ahí pasan en el tocadiscos, pero hay unos muy profundos que sí alteran las canciones. Por 20 pesitos creo que me lo voy a llevar. ¿Qué vale esta de Pepsi Cola? Deme 5.50. Pues me late más para las cheves, ¿no? ¿O qué? Cobro por grabar, No, yo ya le di permiso al güey. ¿Por qué le guiñé el ojo? ¿Qué chingado? Está buena esta, es de época, nos podemos dar cuenta. Porque ahora nada más es Pepsi, antes era Pepsi Cola. Hielera, fibra de vidrio, Cámara Nacional de la Industria, hecha en México, eso es todo. Topollillo lo dije yo primero, ¿qué tal? Aquí están de a 10 pesillos los discos. Se me hace un super precio. Daniela Romo en sus años mozos. También el arte de las portadas de los LPs es hermoso. Te habla totalmente de la época. Listo, me llevo el de Topollillo. Gracias, buen día. Este de Topollillo ya me iba, pero dije, ¿por qué no me lo llevo para igual regalárselos en el canal? Totalmente nostálgico. Manténganse al pendiente de la transmisión de este jueves que viene. Como pueden ver, estamos checando cada recoveco de la Portales. Aún sigue siendo temprano, ya son 20 para las 11 de la mañana. Y venimos a checar esta bodeguita. ¿Cómo se llama aquí? ¿Chácharas Pool? Chácharas Pool. Muy bien. Es como el Liverpool de las chácharas, ¿o qué? Mariel, te hablan. Que está muy fachuda, dice. Estamos aquí admirando lo que creo es un Jackson Pollock. Estamos haciendo un poquito de tiempo porque van a abrir una tienda acá. Qué sorpresa que les quiero mostrar. Me quito este me pongo este para trabajar. Porque me conocen más por el sombrero que por mi cara. Es un águila de Francisco Villa.
Es de época entonces, el Sí, de sombrero. los generales de Francisco Villa. De la Pero ese es su Revolución. consentido, ese no está en venta. No, me lo han querido comprar un montón de personas. ¿Y también colecciona o solo se dedica a, o sea, a vender, Antes comprar y coleccionaba, vender? ya no. Me voy a ir, mis nietos vayan a venderlo por kilo. ¿Y qué coleccionaba? De todo. Espuelas, cámaras, relojes. Tras tantos años de estar aquí y de dedicarse a esto, ¿qué, alguna anécdota, algo de lo más locochón que se ha encontrado? ¿A quién le refieres locochón? Locochón. Por ejemplo, lo de su sombrero, algo de la época de la Revolución, algo que diga, eso nunca se me va a olvidar. Te llegaron a ver cuadros de Siqueiros. Y de cuadros también de el loco del bigotito ese delgadito, ¿cómo se llama? Dalí. Pica payarica cama torta y bacarica batanisis. Dalí, Salvador En Dalí. verdad han salido allí. Sí. Bueno, pues esta es la cereza del pastel. Cuando vengan a Portales, nunca olviden antes de irse, dar la vuelta y pasar al Bazar El Reto. Es todo un bodegón lleno de antigüedades, juguetes, electrónicos, de todo. Y vamos a explicar un poquito la labor que hacen ellos. Todo lo que venden aquí es para apoyar a gente con problemas de adicciones. Son un grupo cristiano y ayudan a esta gente por medio de la venta de antigüedades, de las donaciones y también de muebles que ellos fabrican. Lo mejor es que aquí va a haber cacería seguro. Síganme. Ya vi algo que me gustó. Las piezas de hojalata, qué bonito. Son chinas, pero de la época ya finales de los 70s, principios de los 80. Podemos ver la etiqueta de Venezuela. Seguro estas piezas se vendían en Venezuela, pero obviamente eran de manufactura china. Es un ejemplo de que no todo lo chino es malo. Y están en muy buen estado. Vean estos, la litografía está padre. Cabeza de vinil, muy común con esto. Y estos pues a veces eran como knockoffs o réplicas de los más famosos Nomura, hasta Plastimarks. Y vean nada más, un Lego también ya con época. Son muy raros los Legos de este tamaño. Este viene en su cajita original. Sé que aquí han de estar viendo varios fanáticos de Lego. Para ustedes especial. Wow, aquí para donde volteo está lleno de reliquias. Vean esto, José Ernesto Limón, Puebla. También se alcanzan a echar ojo, hay varias vitrinitas, que creo que es lo que nos hace falta a la mayoría de los coleccionistas. Vitrinas para poner nuestras reliquias. Sí, operadora. ¿Qué tal? Aquí hay una sección solo para juguetes y electrónicos. Vean este Bendable, está bastante padre. Es hecho en Hong Kong, eso nos ayuda a saber que mínimo es de los 80s o años anteriores. A ver en cuánto está lo de este bonchecito de aquí. Me dan ganas de echarme un clavado hasta abajo. El chipote chillón. Joven, ¿a cómo dan lo que está aquí adentro? Depende, Por ejemplo, el cocodrilo ese que está ahí. 20 pesos. Vamos a ver qué tal nos va a ir el día de hoy. Pon 2. Así va un poquillo. Lo bueno de las chácharas es que salga o no salga algo, te diviertes, haces un poco de ejercicio, caminas y aparte ves cosas que nunca habías visto o cositas que te traen pequeños recuerdos o flashbacks de la infancia o de algún momento de tu vida. Como esto, por ejemplo.
Como ven, aquí ya tienen por secciones. Está todo lo de Star Wars aquí, dibujos animados. ¿Qué vale esta? En 2.50. ¿Puedo ver un caballero del Zodiaco que tienes de este lado? Echen ojo porque este es un momento crucial. Hay tantas cosas que se nos puede ir algo. Y si se puede el yoyo, el que está atrás del Dr. Simi colgando, mejor también. Ese. ¿Cuánto vale este? Ese está en 90 pesos. 90. ¿Y este? Este lo voy a poner en 25. ¿Puedo ver esos como carruajes? Vean cómo todo está mezclado, ya que podemos ver que hay piezas hasta de los años 60. Estos eran de los vehículos de Bimbo. Oye, y abren toda la semana, ¿va? Cuando vienen aquí, ¿qué es lo que más buscan? ¿Star Wars o nada más vienen y lo que ven? De todo, no sé, juegos de video antiguos. Es que como ahora está de moda todo lo que es eso de las antigüedades, pues te preguntan de todo, ¿no? Gente que se acuerda de algún juguete que haya tenido en su infancia o eso, y pues tienen así la fijación, entonces vienen y lo buscan. Ándale, los AMT, el Duster, vámonos. Mi primer carro fue un Valiant Duster, pero del 74. De veras, ¿no? Sí. Sí. Un carrito así cuando estaba yo más chavo fue un Opel. Ah, un Pero Opel. igual 79. Esa, ¿no? Estas creo que las daban en el banco, ¿no? Sí, son de vinilos Romay. Hicieron una variedad inmensa de diferentes modelos. Obviamente los robots y personajes espaciales a mí me vuelven loco, miren. Ahorro Vancomer. Les echaban como un barniz que a través de los años se ha puesto como amarillento y se ve como pátina, muy padre. Este está en 180, ¿va? Sí. Aquí hay tecnología de punta para los youtubers, ¿eh? Está aquí hasta con todo y gafas. Pues bueno, salieron aunque sea dos cositas, como vieron, vale la pena darse la vuelta. Podríamos estar esculcando cosas todo el día. Oye, ¿y cada cuánto recomiendas venir? O sea, por ejemplo, yo vine hoy, eché un ojito y ¿cuándo podría volver a venir? Todos los días, todo el tiempo están llegando cosas. ¡Uy, mi querido Mouse! ¡A todo dar, mi carnijo! Pues bueno, yo me voy muy contento con un cocodrilo bendable de época y un yoyito satélite. ¿Cuánto va a ser de esto, gallo? 45 pesos. Oye, ¿aquí se vale regatear o no se vale regatear? Pues ya es muy barato ya. ¿Un 40 cerrado o qué? Vale, ahorita es 50. No, pero por ejemplo, si viene gente y compra, no sé, o sea, 10 cosas o 20 discos, Claro, en ¿sí paquetes se vale más- regatear? Sí, o sea, obviamente, pues yo te puedo decir este vale 50, ¿no? Pero Claro. si te llevas un bonche de cosas, Claro. pues claro que hay un descuento. Ah, me senté un ratito porque he estado cansada la cacería, pero bueno, hay que echarle, así que síganme. Ya vemos que ya está más en forma, son las 12:30. O sea que les recomiendo llegar entre 11 y 11:30 si quieren ver ya todo puesto. Si quieren agarrar un poco de lo primero que sale y también desayunar, pues vénganse más como 9:30, 10. Ahora sí, nos dieron chance de voltear la cubetita para chacharear más fácil. Nada más obviamente vamos a tener que limpiar nuestro chiquero. Por ejemplo, los luchadorcitos, ¿en cuánto los das? ¿De 20? El clásico buzo que venía con el tiburón o con la mantarraya de mercadito. Esta gomita, 50 pesos. Ándale. Verde es la marihuana, amarillo el resistol, blancas son las pastillas, adivina yo quién soy. ¿Esa cómo? Dices, no lo encontraba, ¿no? ¿O qué? Yo soy Manny, yo soy Zinedine y todos somos Hunters.
¿Cuánto sería de esto? 30 pesos. Una gomita del Cucho, una lamparita del helicóptero de James Bond. Me lo dejan 30 pesillos, lo ofrecimos 20 y ya se hizo la machaca. 200 te lo dejo. Vean nada más, este es uno de los juegos de mesa más nostálgicos para mí, ya que me recuerda muchísimo de niño. Hacía cada travesura con esto. No lo pienso coleccionar ahorita, pero el verlo me trajo varios flashbacks. Díganme si alguien de ustedes lo tuvo también. Había tinta invisible, había 2 que 3 cosillas así, pero no había algo como en verdad fuerte. Yo a todo le prendía fuego. Y un día casi incendio la mesa del comedor. Fue una locura. Vamos a llevar el Droopy D, el animal fiestero. 20 pesillos, ¿va? Pues esta piececita no se da para mi colección. Ahora voy a agarrar la modalidad de empezar a agarrar 1 o 2 cosas para regalar en el canal. Así que manténganse al pendiente que Droopy D se va con otro Hunter. Algo moderno, pero bueno, algo es algo. El día de hoy terminó la cacería. Como saben, el mercado de Portal es totalmente recomendado. Me llevo algunas cosillas, me divertí como enano, comimos rico. Algo importante de estos lugares es que hay que tener constancia. No piensen venir una sola vez y que les salga la chida. Traten de venir seguido, tener un día a la semana para chacharear. Y esa es una de las claves que les doy para que encuentren buenas cosas. Lo cómodo es que está todos los días. Suerte en la cacería, mis hunters. Están viendo Mad Hunter Channel.